se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Agradecidos estamos con Él por la oportunidad que nos da de la vida eterna. En esta noche, pues, el Señor me da la oportunidad de poder venir ante ustedes a compartir mi testimonio de cómo yo llegué a la verdad preciosa, a la verdad de Cristo. Les empiezo a decir que pues soy de Panamá y crecí en un hogar donde lo tuve muy fácil. Mis padres eran muy sobreprotectores, no me faltaba nada, pero mi vida no era feliz porque sentía que quería tener la oportunidad de ser más independiente, que me dejaran pensar más por mí misma. Y esto afectó mucho mi personalidad cuando iba creciendo. Estuve en colegios católicos, en un colegio en Panamá colombiano, o sea, perteneciente a Colombia. Y siempre miraba a las madres, a las monjas, y me sentía como impresionada a querer ser como ellas, porque me gustaba su atuendo. Y además veía películas del tiempo de antes donde deseaba haber nacido en esas épocas atrás. Yo sé que el Señor me estaba llamando de una manera que yo no, por supuesto, no entendía, porque siempre las personas me hacían ver que veían en mí como algo especial, y era que el enemigo sabía que el Señor tenía algo para mí. Mi mamá creía mucho en la brujería, en el espiritismo, y yo sé que el testimonio que les voy a contar quizás para muchos no sea algo nuevo, porque en los países de Latinoamérica especialmente se practica mucho este tipo de creencias, de cultos, ¿no? Y mi mamá, pues, a pesar de su cultura, pero sabemos que el enemigo tiene su gente, y él no le llega a todo el mundo de la misma manera. Y como a mi mamá le gustaba, pues, irse a consultar a estas personas, brujas o espiritistas, o como se le pueda llamar, pues así yo crecí viendo que esto, y creyendo que esto estaba bien, pues me iba a cartear también, a que me leyeran las cartas, a que me leyeran el tabaco, a que me hicieran baños, porque supuestamente tenía un mal que me habían tirado, que era para mi mamá, pero que lo tomé yo a muy corta edad. Y esto me hacía sentir como que yo era muy rara, había ese espíritu que yo no entendía, me hacía sentir incómoda, tímida, no quería, siempre estaba encerrada en el cuarto, y
y era muy deprimida, tenía muchas depresiones. Cuando estaba en el colegio, estando en el colegio católico, las niñas se burlaban de mí porque yo siempre, cuando venía el sacerdote semanalmente a la capilla del colegio, yo era la primera a irme a confesar mis pecados, grandes pecados de una niña. Y yo sé que nadie me había inculcado a que tenía que hacer eso, sino que yo me sentía impresionada que así lo tenía que hacer. Pero mis compañeritas realmente no lo hacían. Entonces yo quería seguir al pie de la letra todo lo que me decían que hiciera. Todos los rezos que tenía que hacer después de que ya le confesaba al sacerdote que los pecados, ¿no? Y de esta manera pues mi vida se fue desarrollando. Mi mamá, una vez a mi mamá le dijeron que yo tenía este mal tan grande que yo tenía que ser realmente limpiada con algo espiritual, ¿verdad? Y me llevaron a un río donde la bruja, estaba mi papá solamente en un río apartado en Panamá, donde estaba nada más mi mamá, mi papá y la bruja, y yo por supuesto. Pero mi papá siempre tenía como esa inclinación espiritual, y yo creo que sí la heredé de él, porque mi mamá era más escéptica de todo, ¿no? Sin embargo, para las cuestiones de este tipo de espiritismo, pues no, ella pensaba que eso estaba bien. Mi papá, me di cuenta, en ese momento yo tenía 17 años y me di cuenta de que mi papá, cuando yo miré a mi papá, que él se escondió como detrás de un árbol, él no quería no quería vivir esa experiencia tan terrible, porque me quería mucho, pero quería tanto a mi mamá que no la quería desairar y contradecir. Entonces, pues mi mamá lo aceptó y esta señora llevó consigo algo terrible. Fue un sacrificio que hizo. Una paloma, y la sacrificó de los pies, desde mi cabeza hasta los pies. Primero dejó que degolló la paloma. Y luego siguió con vino, una copa de vino, y la tiró. Y bueno, ella había dicho que yo me iba a sentir después de eso mejor, que mi vida iba a cambiar, que yo iba a ser más positiva, más todas las cosas bonitas, ¿no? Yo estaba en busca de eso porque desde pequeñita deseaba conocer algo diferente. Entonces, que no entendía qué era. Y eso fue todo lo contrario. Cuando terminó el sacrilegio, este sacrificio, yo me sentí a morir, pero no dije nada, me quedé callada porque mi mamá era en su amor enfermizo, era muy controladora y me dominaba, y yo nunca la quería desairar porque ella siempre utilizaba el tratamiento del silencio, y si hacíamos algo que no estaba de acuerdo con ella, pues ella simplemente me dejaba de hablar. Somos dos varones y yo. Entonces, pues yo continué, y posteriormente mi papá sentía que algo estaba mal conmigo. Mi papá me trataba a veces de hablar, de preguntar qué me pasaba, pero yo me cohibía más. Pero cuando estaba a veces sola en la casa, yo me ponía a pensar, Señor, ¿por qué tantas religiones, Señor? Porque yo voy a una escuela católica, voy a un colegio católico, y se supone que nada más tiene que haber una sola religión. ¿Y por qué preguntaba esto? No porque conocí ninguna iglesia protestante, sino que a mi mamá se le vino a presentar el budismo. Entonces fue una mezcla de creencias, una locura. Y había pasado algo que ella le había
le había partido mucho el corazón a mi mamá y entonces ella buscó refugio en esto que le ofrecieron, ¿verdad? Porque como no conocía la palabra, a pesar de que se tenía la Biblia, la palabra de Dios, bueno, católica, era católica con todas sus figuras y idolatrías, pero estaba ahí la palabra y decía, estaba claramente el día sábado, ¿no? Pero no se leía más que se tenía los salmos abiertos, el salmo ya lo abría los salmos. Interesantemente yo me preguntaba por qué mi mamá abría los salmos, por ejemplo el Salmo 23, pero lo tenía solamente abierto en una mesa, pero era de esas jumbo, vamos a decir, esas Biblias jumbo, si saben lo que le estoy diciendo, grandotas, pero no se leía. Entonces a veces yo iba de curiosa pues a mirarla, y una vez me encuentro con las últimas páginas y me encuentro con Apocalipsis, y cuando veo los nombres de bestias, me recuerdo que eso me llamó la atención y fui donde mi consejera de la escuela, mi consejera, la madre consejera, y le pregunté que mi pregunta fue basada en lo que ya me habían enseñado, que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, si la Biblia es la palabra de Dios, pues le puedo preguntar para que me contesten. Y cuando voy con todo entusiasmo para que me dijera qué significaba eso de bestia, ella me dice, la respuesta de ella me dejó sorprendidísima. Me dijo que la Biblia no se podía comprender, que no tratara, porque nosotros como católicos teníamos que someternos a lo que pues decía nuestros líderes, ¿no? Nuestros superiores de la Iglesia Católica. Entonces yo me quedé pues con esa idea, aunque no satisfactoriamente pues la acepté, pero pues seguí adelante, pero ese pensamiento siempre me molestaba. Y una vez viajábamos mucho acá a los Estados Unidos, estábamos en Miami y fuimos a un pulguero, y en eso pues estábamos con una amiga de mi mamá y yo me fui apartando y llegué a esta mesa y estaba este vendedor, me mira y me dice, siento algo especial en ti. Me comenzó a decir cosas de mí que no tenía por qué saber, ¿entiendes? Entonces eso me llamó la atención. Y yo me quedé, digo, wow. En el fondo yo deseaba como poder ayudar a gente así, porque esa era como mi inclinación, de poder ayudar a la gente. Y él me comenzó a hablar de un expresidente, se llamaba Rodolfo Arias, en la República de Panamá, y él me dio direcciones y me dio números de teléfono para yo llamar, donde yo me podía convertir en una Rosa Cruz, o sea, es una secta diabólica, ¿no? Y yo tomé eso y me dijo que yo podía hacer grandes cosas en mi vida y podía ayudar a mucha gente espiritualmente, y yo eso me emocionó, y yo tomé la información, pero gracias a Dios que no le di seguimiento, y el Señor, porque el Señor de verdad que me estaba protegiendo, porque él en su misericordia veía la búsqueda mía desde pequeñita de las cosas celestiales, que no entendía por qué se daban y por qué mi mamá era budista y a la vez no había dejado la Iglesia Católica. Entonces yo veía a mi mamá que cuando ella se hizo budista, a ella se le entregó, ya tuvo que comprar como un altar, que es una cajita negra de madera, y en el fondo de la cajita, cuando uno la abría, tenía un pergamino de palabras en chino. Y habían velas, y mi mamá tenía que colocar cada vez que iba a hacer los rezos con unas cuerdas como rosarios, pero eran negras y más grandes. Entonces mi mamá se encerraba en un cuarto donde lo había puesto dedicándolo a ese altar, y ella impresionantemente, eso me llamaba la atención, de ver la devoción de mi mamá diaria. Ella tomaba 1 hora diaria
en ese cuarto y no se podía molestar. Y si alguien quería entrar a decirle algo, ella simplemente seguía con su rosario, por decirlo de alguna manera, y iba diciendo las palabras estas que eran Nam Myoho Renge Kyo, que bueno, que mejor ni lo digo porque no sé qué significa y que Jehová lo reprenda. Y ella hacía una cosa que se repetía y se repetía y se repetía. Y leía este librito que ya lo tenía que leer de atrás hacia adelante y sin entenderlo, por supuesto que no lo entendía. Y eso pues era diario y diario, pues a veces a mí lo que me gustaba era tomar el agua cuando se apagaban las velas, que daba esa esencia, ese aroma, esa combinación, y entonces a nosotros como niños nos gustaba tomar. Y eso pasó por no sé cuánto tiempo que ella siguió en eso hasta que ella desistió y ya yo veía que ya no rezaba, pero pasaron unos años y él era como el consejero espiritual de esa iglesia, que era un líder que había llegado a cierto grado, ¿no? Porque había tenido ya mucha experiencia y había ganado muchas almas, entre comillas, ya sabemos para quién. Él nos visitaba mucho y a mí me gustaba mucho conversar con él porque me parecía una persona tan espiritual, pero tan consagrada, como hablaba, ¿no? Y siempre yo escuchaba porque tenía buenos consejos de moral y todo, y eso me gustaba mucho. El Señor sabía, como les digo, el Señor sabía, el enemigo, sabía que él me podía perder, porque sabía que yo estaba buscando, y cuando yo les digo que les preguntaba al Señor por qué tanta religión, era por esa parte, porque eso me confundía y quería una respuesta, pero no la encontraba. Entonces, pasado el tiempo, no, aparte de eso, les comento pues que tenía mi hermano mayor había que sacar tantos demonios, el Señor tenía que sacar tantos demonios de esa casa, de nuestro hogar, porque mi hermano mayor tenía 13 años y él se encerraba en su cuarto y él tenía como este espíritu que le dictaba la vida de Hitler, y él se recostaba en la cama y iba con sus libretas y su mano tenía que ir muy rápido porque era como que le dictaban, y como el que está en la escuela, si están dictando rápido y tiene que avanzar y así era. Y era muy inquieto y muy impaciente por todo y peleaba mucho conmigo. Y eso hacía que uno se sintiera incómodo, que se sintiera como nervioso, y estar alrededor de él, la verdad es que me ponía incómoda, muy, muy mal. Bueno, tengo otro hermano, pero él como que él era neutral, solamente nos afectaba a este y a mí. Y mi papá también podría decir que era neutral, como les digo, cuando esa vez que me sacrificaron ahí la paloma, él se quedó ahí así, rezagado. Pero el Señor tenía un propósito para mí, y yo estaba, como les digo, en este colegio católico, y tenía que escoger. Llegaba el tercer año, había terminado estaba por terminar el tercer año, y entonces me hicieron iba para el segundo ciclo en el mismo colegio, y había comercio y había ciencias y letras. Y mi fuerte era el comercio y las letras, pero no las ciencias. Y me hicieron las estudiantes de psicología iban y hacían la evaluación para prepararlo a uno, para ayudarlo a tomar la decisión a dónde debíamos ir. Y pues se me hizo la evaluación y los resultados fueron que yo no debía quedarme ahí, sino buscar otro colegio, porque ahí no habían letras separadas y comercio. Había comercio, pero yo me empeñé en que fuera ciencias y letras. Y me dijeron que yo no iba a rendir, porque no iba a rendir. Y fue efectivamente, yo perdí las materias, y eso me hizo sentir tan horrible. Lloré mucho, sufrí mucho, pero el Señor utilizó eso para
llevarme a conocer su verdad maravillosa. Antes de eso, pues cuando me di cuenta de que había perdido las materias y no me atrevía a contárselo a mis padres, ¿verdad? Entonces me deprimí mucho y me fui. Estaba en la casa y era un día, yo creo que hasta era un viernes de noche, viernes que llaman cultural, y aproveché que mis padres tenían una fiesta en la casa, una reunión, y me fui caminando ya a oscuras, como a 30 minutos, 25 minutos de la casa, a una iglesia católica, como a buscar refugio en María, en lo que conocía y en los santos, ¿no? Y llegué y me arrodillo y lloro y le pido a quien le pedía, pues, a lo que yo entendía, ¿no? Yo sabía que Dios me estaba escuchando. Gloria a Dios que Dios me estaba escuchando. Entonces se me acerca una monja y me da consolación, me dice que qué me pasaba, le expliqué y ella me dio palabras, pues, que me aliviaron un poco, pero no completamente. Y salgo de ahí, y donde uno sale de esa iglesia, pues había un parque, y ahí no había nadie, en ese parque en ese momento no había nadie. Luego cruzo otra esquina, y en lo que cruzo esa esquina, había un hombre, que era quizás una persona como de 20, 30 años por ahí. Pero cuando yo conocí yo solita, y una jovencita, entonces sentí un susto tremendo, un pánico, porque él empezó a tener una respiración fuerte y yo pensé que me iba a atacar. Y no dijo nada, solamente miraba hacia los lados. Y yo solamente dije, oh, y volteé y corrí hacia el lado opuesto de donde yo venía. Y donde yo regreso a ese parquecito, que eran como nada más 10 pies de donde yo había cruzado. Yo corrí sin mirar atrás, y había una pareja, un matrimonio jovencito con niños chiquitos, y tenían un van ahí, y yo decía, Señor, bueno, en ese momento no diría Señor, no sé cómo diría, pero yo decía, oh María, ¿cómo es posible? ¿De dónde salieron estas personas? Si no, esto fue cosa de segundos. ¿Cómo llegaron aquí si no los escuché ni nada? Y me preguntaron qué me pasaba, que me veían agitada, y les expliqué que venía corriendo de un hombre ahí. Y entonces ellos me dijeron, ¿dónde vives? Y yo les expliqué, y me dijeron, ven, móntate al carro y te vamos a llevar. Y yo, claro, sentí confianza, porque pues en esos tiempos no era como ahora, que hasta uno tiene que desconfiar hasta de las mujeres, ¿no? Pero, y más con niños los vi, y pues me sentí confiada. Sentí como una protección que no entendía de dónde venía, pero me quedé pensando por años. Y ahora sé que eran ángeles que el Señor mandó para protegerme. Pues cuando ya pues le hablé a mis padres lo que me había pasado, y que había perdido el año, entonces hicieron los arreglos para llevarme para buscarme otro colegio, pero que no fuera en Panamá, sino en Costa Rica, de donde mi mamá era. Y teníamos la familia allá, entonces tenía un tío de ella, empezó a investigar en colegios alrededor del aeropuerto, y vio que todos estaban ya para ese momento, ya era víspera de iniciar las clases, y entonces él llamó para dar el reporte de que todos los colegios católicos estaban tomados, pero que había encontrado un colegio en Alajuelas, cerca del aeropuerto, y el único problema era que no era cristiano, dijo mi tío, porque para uno pues solamente la iglesia católica, pues era los que pertenecíamos a la iglesia católica, éramos cristianos. Entonces resulta que él llama y pues le dice a mi mamá que
el colegio era así, era un poco diferente, era mixto, era internado, yo me podía quedar ahí y pues a mí me agradó mucho saber que era mixto, pues era una jovencita y me agradó esa parte y saber que iba a estar como distante de mis padres, ¿no? Y tener como una aventura, ¿no? Y salir de las faldas de ellos, de esa sobreprotección, de lo que yo entendía, pues que me ahogaba mucho porque no podía tomar decisiones ni nada. Bueno, el asunto es que yo llego, pues así hicieron todos los preparativos y llego al colegio. Y recuerdo que fue un miércoles y había llegado en pantalones, me acuerdo que en pantalones y con prendas y con un poquito de maquillaje y no, seguramente no se había leído las reglas. Y alguien con amor pues se acercó y me dijo que ahí no se podía ir, las reglas eran diferentes. Y a mí no me molestaba, a mí al contrario, todo lo que me decían yo lo quería hacer porque yo no quería que me regresaran a Panamá. Pero veía algo tan extraño que los que eran las niñas que venían, sobre todo de Estados Unidos, eran muy rebeldes y ellas querían hacer lo contrario de las reglas, ¿no? Y buscaban su manera para salirse con las suyas. Y me molestaba tantísimo que casi todo el mundo me preguntaba que si era adventista. Y yo eso no lo entendía, ¿no? Decía, ¿por qué? ¿Qué será lo que tengo? ¿Por qué? Era adventista, no. Entonces yo decía, no, soy católica, apostólica, romana, con tanto orgullo. Y lo decía. Hasta que, pues, llegó un pastor, llegó el pastor Hugo Gambetta de acá de Estados Unidos y él habló sobre, entre otras cosas, pues, tocó el tema del estado de los muertos. Y antes del sábado, antes realmente de la doctrina del sábado, al escuchar las verdades maravillosas de que los muertos nada saben, yo me quedé tan asombrada y lo abracé esa doctrina tanto que el sábado vino después, porque era algo que me afectaba muchísimo. Porque cuando yo tenía 12 años, cuando mi abuelo muere, que él era chino, era padrastro, más bien era padrastro de mi mamá, pero lo reconocía como mi abuelo, y entonces cuando él muere, éramos muy unidos. Cuando él muere de cáncer de pulmones, y él se había, como ya estaba con los dolores, con las molestias, él me rechazaba, y yo no entendía por qué, porque, o sea, seguramente porque se sentía tan incómodo y no quería que lo hubiera así. Me sacaba del cuarto. Bueno, cuando él muere, me da la noticia, teníamos una vecina que era peruana, del Perú, y vivía ahí con su familia, y era espiritista. Y entonces yo voy donde ella, toda triste, porque no sabía cómo manejar, aceptar la muerte de mi abuelito. Y yo le digo, Angélica, por favor, ayúdeme, yo quiero ¿cómo hago para poder saber cómo está mi abuelo? Y usted puede hablar con él y decirle que no me deje. Y ella, por supuesto, que me iba a contestar, no me iba a contestar con un escrito está, ¿verdad? Con así dice Jehová, no me podía contestar de esa manera. Entonces me llena de esas falsas esperanzas, ¿no? A una pequeña de 12 años. Y me dice, no te preocupes, yo voy a hablar con él y yo te dejo saber a los días ¿qué no me dice él? Entonces yo pues me fui ya como más aliviada, más contenta, y después a los días pues ella me dice pues que había hablado con él y que él decía que yo tenía que él nunca me iba a abandonar y que yo tenía que simplemente ir afuera de la casa, ir afuera y mirar hacia el cielo, y que ahí él iba a estar velando por mí. Entonces un día en mi mente pues de niña, a mí se me ocurrió
que como él no hablaba muy bien el español, yo decía, lo mejor es el chino, que alguien me traduzca chino para que él entienda mejor la carta que le quería hacer y llevársela al cementerio. O sea, fue un ritual que yo hice, que se me ocurrió, pues, que el enemigo puso en mi mente, por supuesto. Y pues busqué a otro hijo que él tenía, hijo chino, pues hijo de él, y yo le pedí el favor que me tradujera la carta, y pues yo no sé ni qué él hizo, que él escribió, pues si escribió lo que yo puse, ¿no? Y yo vine y la quemé, o la puse ahí encima del ataúd de él, de donde estaba él, pues, en el cementerio. Y digo, era como algo que yo quería conservar, que toda la vida de que yo había podido tener ese contacto con mi abuelo así, pues. Pero bueno, fui ya, pues, como les digo, creciendo y el Señor, pues, alivió el dolor, pues, de la ausencia de mi abuelo. Y en el colegio me ayudó muchísimo que leí la historia de esta señora, una señora puertorriqueña, un libro que se llamaba María, la hija de las sombras, lo tenían en la biblioteca del colegio. Y cuando yo leí ese libro, me lo devoré en poco tiempo y para mí, pues, el Señor abrió mis ojos con todas las citas que el Señor tenía para quitar esas tinieblas que tenía. Y cuando yo después quise compartirlo con personas, pero claro, fui rechazada porque yo no entendía el aspecto de que no tenemos, esta lucha no es nuestra, y que Dios no quiere proteger de todo tipo de tinieblas y de pecado, y que el enemigo nunca va a descansar. Entonces, cuando yo decidí bautizarme, el pastor iba a estar ahí, el pastor Gambetta estaba todavía ahí cuando yo primeramente yo no decidí enseguida, porque cuando me ofrecieron estudios bíblicos, esto fue lo que pasó, me ofrecieron estudios bíblicos, pero el pastor, que era un profesor de teología, yo vi algo y eso me molestó, que él me dio como 1 o 2 clases, quizás. Yo iba a la casa de ellos, de él y su familia, pero entonces ya como que a la tercera clase no fui, y como lo veía que caminaba, a veces pasaba de mi lado y no me decía, oh, Rosely, la esperé, y no fue. Y en lugar de yo más bien interesarme por recibir los estudios completos, ¿verdad? Yo lo que hice fue, yo tomé la actitud esta negativa y dije, pues bueno, si a él no le interesa mi salvación o mí, pues yo no lo voy a dejar así. Y no le dije nada, entonces lo dejé. Y seguí adelante y dije, no, yo voy a seguir católica, aunque ya entendía ese aspecto, esa parte, ¿no? Yo decía, pues ya no voy a creer que los muertos están ahí vagando y yo puedo hablarles a ellos. Pero cuando un grupo de compañeros, de paisanos míos, dijeron que se iban a bautizar, y yo dije, ¿cómo? ¿Se van a bautizar? Y dijeron, sí. Y yo, ¿pero por qué se van a bautizar? Y dice, no, porque tú no sabes que viene la ley nacional del domingo y tenemos que estar preparados y todo. Entonces yo tomé ese valor y me animé y dije, bueno, entonces fue como porque ellos lo hacían, pero realmente no porque yo lo estaba sintiendo en el momento. No lo vi así ese momento. Y a los días, pues como que el Espíritu Santo me estaba tocando, sentía que el Espíritu Santo me estaba tocando, ya lo tomé más en serio porque sabía que me iba a bautizar.
y sabía que, entendía que quería dar mi corazón a Jesús, aunque no tenía todo el entendimiento, que luego al recordar yo decía, a través de los años yo pensé, bueno, ¿por qué nunca me explicaron por qué no podíamos vestirnos de esta manera? ¿Por qué no se comía carne en el colegio? Simplemente no se daba, pero me hubiera gustado que se hubiera explicado por qué, ¿verdad? Como un escrito está, pero así no fue. Entonces cuando voy y le doy la noticia a mi mamá, quería ser justa con mi mamá, y la llamo y le digo, mami, te tengo una gran noticia. En mi ingenuidad le digo, te tengo una gran noticia, si supieras, nos han engañado, hemos sido engañados, lo que hemos creído los católicos no es verdad. Y pues claro, ella me echó un balde de agua fría y me dice, ay, Roselis, pero tú siempre, qué fácil te engañan y que eres muy, muy sensible, y me llamaban siempre la Madre Teresa de Calcuta, era su nombre para mí, y que no, ¿cómo vas a hacer eso? No se te ocurra, que te lavaron el cerebro, ni se te ocurra. Pero aunque me entristecí muchísimo, me dolió su respuesta, pues yo seguí adelante. Pero antes de eso, a mí se me había dado un resguardo, era un amuleto. Antes de salir de Panamá, y como esta espiritista sabía, ¿no? El enemigo le había dicho, ¿no? A dónde yo iba quizás, y entonces ella me dijo que yo tenía que guardar eso conmigo por siempre, y que nunca lo podía cambiar por nada del mundo, por otra cosa. Y me hizo como el relato, ¿no? De que alguien cambió ese resguardo, ese amuleto, por otra cosa que le dijeron que era mejor. Era como el diablo estaba preparando mi mente, ¿verdad? Queriendo acondicionar mi mente para lo que iba a venir luego. Y me dijo, ¿y sabes lo que le pasó? Lo cambió y se murió. Me dijo, o sea, tú no quieres que te pase lo mismo, así es que tú no lo puedes botar, no lo puedes cambiar por nada que te diga que hay algo mejor, no puedes. Entonces, yo tenía eso en mí, esa angustia, esas palabras que ella me dijo. Y ya estábamos en la víspera del bautismo. Y yo tenía mis compañeras de cuarto, eran unas compañeras mayores que yo, de República Dominicana, me acuerdo, y una de ellas se apegó mucho a mí, y yo le expliqué lo que había pasado, lo que a mí me había dicho esta bruja en Panamá. Y ella me dijo, no te preocupes, yo se lo enseñé, le digo, no, yo no lo puedo votar porque ella me dijo que yo iba a morir si yo lo cambiaba por otra cosa que me decían que era mejor. Entonces ella me invitó a orar, nos arrodillamos, y me dice, mira, que comenzaba a hablar del poder de Jesús, lo que Él podía hacer por nosotros, y que no había nada en el mundo que pudiera derrotar y acabar con ese amor y ese poder que Dios tenía para nosotros, y que Él no me iba a dejar morir porque yo lo había conocido a Él. Y yo, a pesar de que tenía todavía mis recelos y el susto, ¿no? Y entonces ella, después de que nos arrodillamos, ella me dice, vamos a ir juntas a era como un matorral, ¿no? Detrás del colegio. Llegamos y entonces lo botamos, ahí lo tiramos. Yo creo que hubiera sido mejor quemar eso, ¿no? Pero ella quizás no pensó en eso en ese momento. Eso es lo que había que hacer, quemar aquello. Y pues yo vine y ya me arrodillé sola y le pedí a Dios que si esta era su verdad, y que si Él, es verdad que existía, que por favor que yo pudiera irme a dormir y que amaneciera, ¿no? Y claro, gloria a Dios, cuando amanecí al día siguiente sabía que ese poder ya no me afectaba, porque ya el Señor había tomado posesión de mí y se había apoderado el Espíritu Santo de mí, que nada ni nadie me iba a poder separar del amor de Dios.
gloria a Dios, y pues, pero como no había entendido bien todo lo que conlleva la entrega al Señor, pensaba que era asunto de mojarse y que íbamos a salir del agua y iba a ser la más santa, la más pura y que nada nos tocaba, que nada nos dañaba y todo eso, que esa es cuando uno entiende la verdad en su totalidad. Perdón. Y cuando veía que venían pruebas, cuando ya pues terminó en el colegio y regresó a Panamá, vino las luchas, vino las guerras, mi mamá y mi hermano mayor se juntaron para hacerme la vida imposible, porque mi mamá era mucho del que dirán y la vergüenza, y mi papá, como les digo, era más, él era más condescendiente y tenía más esa inclinación a lo espiritual. Entonces mi mamá con mi hermano hacían, yo no podía llevar gente a la iglesia, ni siquiera gente, hermanos que yo quería cuando ya empecé, conocí personas de Panamá para poder, para ir a la iglesia, entonces, y para tener un grupo que me apoyara y que me animara. Y fueron tantas pruebas, una de esas fue que pues me había ido en el carro y cuando, sin yo consultarle, pues yo traje unos hermanos de la iglesia a comer, los invité a comer, yo pensaba que estaba bien con mi mamá, y cuando ya ellos se van, pues mi mamá me ha hecho limpiar el carro, desinfectarlo, así era tan fuerte su carácter, ¿no? Y era el enemigo, la usaba para torturarme. Y entonces pues yo no estudiaba y era la combinación de las dos cosas, porque por otro lado pues se veía novela en mi casa tanto, era que antes desde chiquita yo llegaba de la escuela y esa era la rutina, lavarse las manos, cambiarse la ropa y venir a comer enfrente de la novela. Y saben lo que eso conlleva, mucha fantasía, muchas ilusiones, muchas cosas que el enemigo usa para apartarnos, para no dejarnos morar en él y concentrarnos en las cosas espirituales, ¿no? Por eso es que somos tan aconsejados a cuidar, como la sierva del Señor nos dice que debemos cuidar las avenidas del alma. Pero yo tenía esa lucha tremenda. Y cuando los viernes venían, eso era otra cosa que yo quería, una parte del Señor me decía, el Espíritu de Dios me decía que no, que fuera diferente, pero no quería contradecir a mi mamá y no quería ser criticada. Entonces, entre una cosa y otra, los viernes por la noche, yo grababa las novelas antes de la puesta del sol porque no quería violar el sábado, imagínense. Entonces, y no entendía que estaba haciendo mal, porque estaba violando lo que el Señor me había regalado, que era la vida eterna, que tenía que pasarla, era estudiando y escudriñando su palabra, orando, ¿ves? Y entonces ya cuando se pasaba se ponía la puesta del sol al día siguiente, ya pues entonces miraba la grabación. Y era así esa lucha de que no me sentía bien, pero seguía y seguía. Y no tenía voz ni voto, porque pues mi mamá tomaba todas las decisiones por mí y me afectaba mucho que no me dejara, inclusive si podía, si por ejemplo me encerraba a estudiar la palabra que quería, entonces ella siempre me llamaba a decirme que viniera a donde ella a hacer algo, entonces siempre hay interrupciones. Y ya después, poco a poco ya fui apartándome y a ponerme nuevamente prendas, y cuando vine a ver pues ya no iba a la iglesia. Me pasó por un periodo de quizás de 8, 9 meses en eso. Pero luego el Señor me permitió venir a Estados Unidos por 3 meses. Estuve en Miami y ahí me invitaron a la iglesia con su contacto, y entonces ahí como que volví a
a desear, porque pensaba que tenía la mentalidad de que en Estados Unidos iba a ser diferente todo, que en Panamá que lo encontraba muy aburrido, que no había personas para poder compartir y eso. Entonces, pues me volví a bautizar, acá en Miami. El pastor de la iglesia en ese momento donde me invitaron, pues me animó y fue el que me dijo que me quitara los aretes. Iba con unos aretes, o no sé cómo le llaman, algunos le llaman pantallas, ¿no? Y eran puntitas, no eran largos, porque yo decía, si me pongo largos o así, era como faltar el respeto, pero con puntitas estaba bien, decía yo. Pero resulta que en el lugar donde yo estaba hospedándome, era una amiga de mi mamá, y yo no pensé que eso iba a afectarme. Resulta que esta señora era panameña también, ella era notario público en Miami, pero además de eso, lo peor de eso era que ella era masón, de la masonería, y era la mezcla de masonería con Rosa Cruz. Y ella me había ofrecido que si yo me iba, le había hablado con mi mamá que si yo me iba para allá, ella me iba a envolver en su oficina, que tenía su propia oficina, y yo me ilusioné con eso, voy a poder trabajar porque se le iba a ir una empleada. Pero resulta que cuando llego, pues yo veo que ella no me dice nada, no me dice que iba a trabajar con ella. Entonces me dice, si tú quieres, ponte a estudiar inglés. Entonces, pues yo me metí en la escuela de inglés que quedaba en la esquina de la casa de ella. Pero veía que todo lo que yo hacía por ella, yo trataba de ayudarla en la casa, a hacer la vida de ella cómoda, ¿no? Y no molestarla, pero era el resultado era todo lo contrario, me pasaban cosas, ella se venía para Panamá y me dejaba sola en la casa, y cuando venía, había encontrado, por ejemplo, una vez encuentro la silla, me siento en una silla y la silla se rompe, una cosa que yo no podía entender, pero que yo hice, cómo la iba a romper si era delgadita, y después otra que la basura eléctrica, tenía basura eléctrica, eso se daña también, era una cosa, pero cómo se dañó. Y así sucesivamente cosas, y cuando ella regresa, entonces ella ya empieza a decirme que había algo en mí malo, o sea, que tenía un mal espíritu, y ya yo empiezo a preocuparme de que esto. Y el asunto es que ella me dice a mí que iba a venir su maestro, y era un mexicano que venía, y que ella quería advertirme que él iba a venir en pocas semanas, y que si yo veía que él se me acercaba y empezaba a tener como deseos de náuseas, a vomitar, una cosa así, o deseos, o como punto, algo así, que yo no me tenía que asustar, porque si eso sucedía era que yo tenía ese espíritu malo y que él necesitaba limpiarme. Entonces, eso me llenó de terror, por supuesto. Yo no hice esperar, yo no dije nada, y hablé ahí con hermanos de la iglesia, y me dijeron, no, tú no te puedes quedar ahí, no, para nada, empaca que te vamos a llevar, a sacar de ahí. Me llevaron ahí donde unos hermanos me llevaron a su casa, una familia. Yo ni siquiera me despedí de ella. Yo dejé una carta diciéndole que me perdonara, pero yo no podía seguir ahí porque no podía soportar que viniera ese señor y se metiera así conmigo y eso. Así de que cuando yo la llamo, de todas maneras la llamo, en la noche la llamé para darle las gracias por todo, y ella me insultó y me dijo que me había ido como una ladrona, que no había considerado como ella me había pues recibido, y qué sé yo, y le dijo a mi mamá que lo que había pasado, y como mi mamá me controlaba tanto, ella me llama, mi mamá me llama, pero yo la llamo a mi mamá para contarle que yo me había ido, pero ella se hizo la que no sabía, y ya ella le había contado. Entonces para mi sorpresa, ella me trató de lo mejor, me dijo, no te preocupes, mi amor, todo está bien,
eh, y a los días me llama y me dice, mira, dame tu dirección, porque una persona va acá de Panamá y quiero mandarte un paquete, y dame la dirección nada más, y yo pues ingenuamente le doy la dirección, y a la cosa de, no sé si fue un día o unas horas, veo por la ventana y era precisamente mi mamá que se estaba presentando con ese señor, ese brujo. O sea, ya se habían puesto de acuerdo y todo era ella misma, y pues ella me dice, pues no te vengo a decir que si quieres, sino dame tu pasaporte y tú te vas a venir conmigo a Panamá, te vas a regresar conmigo. Y yo digo, mami, pero ¿por qué no? Yo quiero estar más acá. No, te tienes que venir conmigo. Y claro, como yo no tenía papeles para manejar, para trabajar, y no tenía, pues, quizás si hubiera preguntado en la iglesia me hubieran ayudado en ese aspecto, pero el asunto es que ella me quitó el pasaporte. Yo le dije que yo todavía me quería quedar con la familia, entonces todavía me lo quitó para asegurarse de que yo no me iba a escapar, y eso pues, y finalmente pues me regresé a Panamá, pero ya entonces gracias a Dios el Señor me puso en mi camino personas de la iglesia, hice un ambiente, un grupo que donde me sentía apoyada, ¿ves? Y el tiempo pasó, pero seguía en las altas y bajas, volviendo a las novelas, volviendo a esto, pero viendo más a la iglesia. Era de todas maneras, era algo diferente, era algo como, a pesar de eso, sentía que quería estar más en la iglesia y conocer mejor al Señor. Y cuando a veces predicaba un hermano en una iglesia, la iglesia central, allá en la capital, ese hermano predicaba así, verdad presente, y llamaba al pecado por su nombre. Eso me sucedía. Yo lo escuchaba, y yo regresaba a la casa inyectada, me sentía con un entusiasmo, y yo no entendía por qué. Digo, wow, cómo habla el hermano así. Pero cuando venían temas muy suaves, entonces ya me deprimía. Y pues después me tocó venir a Estados Unidos, a vivir acá, y después de muchas vicisitudes, muchas cosas que me ha tocado vivir, puedo decirles que el Señor no me ha abandonado. El Señor ha sido muy bueno conmigo, a pesar de que pues yo fui desobediente, y Él en su misericordia todavía tiene compasión de nosotros. Y hace como 4 años, o sea, yo durante el tiempo de vivir acá visité iglesias independientes, y entre ellas la de la Reforma, pero veía que algo faltaba, era la parte exterior nada más que tenían, pero no tenían el espíritu, que era lo más importante. Yo no entendía qué era, y porque lo que yo tenía que hacer era estudiar, era escudriñar, pero no lo hacía porque todavía no había dejado la música, y eso era que me costaba. La música romántica, cuando venía mi mamá era problemas, porque cuando me venía a visitar mi mamá, yo no quería que ella se sintiera incómoda, pero en el fondo era hipócrita, porque sí las quería ver, y que ella no ayudaba, no me ayudaba, imposible, porque ella no estaba en la cosa del Señor. Y de esa manera el Señor no me podía bendecir a mí completamente, porque yo no estaba dispuesta a dejar todo. Ella hace unos 5 años, cuando ella muere, hace 5 años, casi, el Señor un mes antes que ella murió con una infección intestinal en Panamá. Y un mes antes de que ella muriera, ella había celebrado sus 82 años, 6 años ya casi. Y ella me llama por teléfono en la noche, después de que le celebraron con mariachis los hermanos menores, que ella era mayor, 10 y 15 años.
Y entonces ella me llama por la noche y me dice, ay, Rosely, yo no sé qué habré hecho en esta vida porque mis hermanos me quieren tanto. Y yo le dije, bueno, mami, ¿de qué tú estás hablando? Tú estás cosechando lo que tú sembraste porque fuiste una buena hermana. Entonces, en ese momento cuando yo dije esas palabras, me dio escalofríos y yo dije para mí, dijo, y Señor, ¿qué me estás diciendo? Que mi mamá se va a morir. Y yo dije, Señor, por favor, no lo permitas, no estoy preparada para eso. Fue lo que yo pensé, lo que le dije al Señor. Y al mes siguiente mi mamá muere de una infección, como les digo, que era algo que se podía haber sanado si se hubiera atendido a tiempo. Y entonces yo caí en tal depresión que me compré muchos discos de la época de ella que a ella le gustaban románticos. Y cualquiera pudiera haber pensado si me oía en el carro, pensar que era por algo romántico, ¿no? Que estaba pensando en una persona, un hombre. Y eran ella, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y me quería como ahogar en eso. Porque quería que todos los recuerdos que viví, que ella era tan romántica, como que el enemigo me estaba confundiendo la mente de hacerme ver que yo tenía que simplemente complacer lo que a ella le hubiera gustado, ¿entienden? En ese momento, sabiendo pues que ella estaba dormida, pero que yo necesitaba poder ahogar mi dolor de esa manera, ¿entiendes? Entonces, por otro lado tenía a mi tía, una hermana de mi mamá, que ella era, la envidiaba mucho, y hasta después de su muerte la sigue envidiando por la manera como habla. Pero mi mamá siempre me dijo de esa tía que si había alguna verdad en esta vida. Ella decía, tu tía te quiere, y eso me quedó de consuelo siempre, a pesar de que ella tuvo siempre rivalidad con mi mamá, pues yo pues la trato de atender y la quiero. Pero cuando mi mamá muere, entonces yo regreso acá a Estados Unidos, yo quería llorar porque éramos muy unidas, ella y yo, mi mamá. Entonces ella no me dejaba, no me lo permitía, y me decía, ¿qué estás llorando? No, déjate de eso. Y yo sentía que necesitaba desahogarme y no podía. Y entonces el enemigo me ponía pensamientos tales como, no debes llorar porque como cristiana debes dar algún ejemplo. Se supone que los cristianos no van a deprimirse por la muerte de un ser amado, o sea. Y entonces yo trataba de ser fuerte y no llorar, pero cuando me quebraba y usaba, pues, como les digo, la música para poder desahogarme más y más. Y así el Señor un día tuvo una experiencia donde mi hija estaba a punto de irse para la escuela y me comenzó a tratar mal mi hija, a decirme grosería, y yo a sentirme muy triste y miserable, muy decepcionada de mi vida, de tantas cosas, y ella pues tira la puerta y se va. Entonces yo estaba fregando los trastos y de pronto con la esponja, sosteniendo la esponja, miro hacia lo largo y comencé a hablar con el Señor así, sin darme cuenta, o sea, no así mismo, pues, digo, Señor, ¿qué yo hago en esta vida? Dije que, Señor, mírame quién soy. Mi hija no me respeta. Señor, soy una hipócrita, Señor. Estoy yendo a la iglesia y viendo basura. Quiero ver las novelas de antaño y las encuentro en YouTube para recordar mi juventud.
no quería las modernas, sino las, y quería ver cómo se veían ahora los de mi tiempo, pues, y quedándome hasta en las madrugadas viéndolas. Y fue algo que fue fuerte y no podía vencerlo. Entonces en este momento que estoy hablando así con el Señor, como Él quiere que hablemos con Él, digo, Señor, qué hipócrita soy. Mírame. La gente piensa de mí lo mejor y mírame, me he visto, me gusta vestirme así porque me gusta, siempre me gustó. De hecho, sin ser adventista me gustaba la vestimenta larga, siempre, manga larga, siempre me gustó. Pero Señor, mírame, vegetariana, pero ¿qué soy? Y cuando vengo a ver, hermanos, estaba yo llorando. Mis lágrimas cayeron. Y suelto la esponja y me tiro a arrodillarme. Me postré ante Dios. Y Señor, le dije, Señor mío, no puedo más, Señor. Por favor, no me dejes. Necesito que tú quites este peso que me aplasta sobre mis hombros ahora mismo, Señor, que cuando yo me levante de mis rodillas, Señor, yo sienta liberación. Y que tú me puedas llevar, Señor, llevar y poder pasar mis pruebas, Señor, contigo, porque yo sé que tú no me vas a quitar las pruebas, van a venir quizás más fuertes, pero yo quiero estar contigo, yo quiero caminar contigo, Señor. Ayúdame porque no puedo. Quiero serte fiel y quiero ser sincera, Señor, ayúdame. Bueno, pues gracias, Señor, que yo me levanto y sentí esa paz, esa liberación. Y pude entonces recordar cómo el Señor me había llevado durante toda mi vida y el deseo yo de conocerle y esa lucha de entendí entonces cómo el Señor permitió que mi mamá fuera al descanso para que yo pudiera ser liberada también, porque todavía mayor mi mamá me controlaba, ella quería que yo hiciera a su manera las cosas. Y le puedo decir pues que cuando mi papá se había muerto, habían sido ya 14 años atrás, y yo le dije esto a ella, yo le dije, mami, si con mi papá casi me muero, contigo me muero, dije así, porque era una obsesión, y yo entendí cuando ella se murió que yo tenía con ella una enfermedad, era un enamoramiento obsesivo entre madre e hija, donde ella no podía yo decirle regreso a tal hora y no regresaba. Entonces yo a contarle todas las cosas que a veces no tenía por qué contarle porque iba a preocuparle y llenarla de ansiedad. Y pues cuando ella muere, llega también ese sentimiento de culpa de que por qué no le enseñé más de ti, Señor. Ella hubiera podido conocerte, pero yo no busqué de ti como debí, Señor, perdóname, ¿no? Y pues yo sé que si no fuera por mi Señor, hoy en día estuviera en el piso, por la falta que me hace, y a veces sí la recuerdo, lógicamente, pero que no lo puedo ni creer que yo que Dios, que el Señor me haya podido mantener así. Entonces, en ese proceso, pues yo yendo a la iglesia nominal estaba, porque si de vez en cuando iba, y a veces también voy cuando tengo la oportunidad de ir a Tampa, a la iglesia del Evangelio Eterno, pero cerca pues no tenía, y entonces iba a la iglesia, a la conferencia, que me quedaba 13 minutos de la casa. Pero unos amigos que había dejado de ver por mucho tiempo, los contacté y me dijeron que estaban yendo a la iglesia del pastor Andrew Enríquez, acá en Orlando, Florida. Y pues yo había escuchado de él y siempre quise ir, pero yo sé que el enemigo me ponía pruebas, trabas para que no fuera. Pero cuando empecé a ir y empecé a escuchar sus mensajes y a verla, a entender la profundidad del pecado, a entender cómo el Señor lo ofendemos y el poder que Él tiene para redarguirnos de todo pecado, de toda maldad, que no es la parte externa, que no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, y que en Él
en que en Él se puede lograr la victoria sobre el pecado. Gloria a Dios, porque lo decía y lo entendía entre comillas, en teoría, pero no en la práctica. O sea, lo podía decir, pero no lo entendía en mi vida propia. Y ahora les digo que cuando alguien de la conferencia me dice que cuando yo quiero compartir algo de verdad presente y me dicen, pero eso es tratar de ganar el cielo por obra. Y yo les puedo decir, así dice Jehová, y con una experiencia viva que el Señor lo puede todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él no nos deja solos. Él pelea la batalla por nosotros y Él no pretende, nunca ha dicho que nosotros tenemos que hacer esfuerzos, porque esos esfuerzos van al fracaso, sino que tenemos que caminar constantemente de su mano para que nos lleve, y que no podemos descuidarnos en la oración, en el estudio de su palabra, porque ahí llevamos las de perder. Y yo me duele mucho muchas veces al recordar a mi pobre padre, que ojalá que en ese momento pues hubiera entendido lo que ahora entiendo, porque una vez en Panamá, ya casi para terminar, hermano, había una campaña evangelística que duró un mes, y yo les había rogado, era un pastor de acá de Estados Unidos, era árabe argentino, el pastor Salim Japa, me acuerdo, que ya hace muchos años pasó al descanso. Él fue y tuvo esta campaña, y yo deseaba tanto que ellos fueran, y les rogaba, vamos, mami, vamos. Y no, me daban muchas excusas, hasta que pues la última noche fueron. Y ahí me di cuenta cómo era el dominio de mi madre, de mi pobre madre, en su ignorancia sobre mi padre, porque yo me senté detrás de la banca de ellos para observar sus reacciones ante el llamado del pastor, y cuando el pastor hizo el llamado, mi hermano, mi papá se levanta, pero el enemigo usó a mi mamá, y mi mamá, como era tan orgullosa, le dice, Rodrigo, le dice así muy cuestión, Rodrigo, no hagas el ridículo, siéntate, te me sientas, le dice. Y mi papá, como un corderito, pues se sentó. Y yo dije, wow, qué daño mi mamá, Señor, puede hacernos sin entenderte, Padre, sin comprender que tú estabas llamando a mi papá, ¿no? Pero sé que el Señor tenía su propósito, y que todas las cosas ocurren con un fin, y no dejamos de aprender, y estamos en esta batalla, en esta lucha para seguir adelante, porque sabemos que el Señor viene pronto, y estamos viviendo, nos ha tocado vivir de verdad el fin del tiempo, donde estamos viendo con nuestros propios ojos los acontecimientos finales, y gloria a Dios por eso. No desmayemos, hermanos, que nuestra redención la tenemos aquí, Señor. Gracias, mis hermanos, gracias, Brenda, por la oportunidad de dar mi testimonio. Que el Señor les bendiga. Amén. Rosalí, si puedes hacer una oración, por favor. Amantísimo Padre, que moras en los santos cielos, te agradecemos mucho por tu bondad, por tu misericordia, por habernos llamado, Señor, de las tinieblas a la luz, porque tú, Señor, siempre nos has conocido desde el principio, Padre, y sabes, nuestros corazones los conoces mejor que nadie, y nos has ido llamando, como me llamaste a mí, y has llamado a muchos de mis hermanos, y los sigues llamando. Padre mío, te pido que este testimonio que tú me has permitido dar pueda ser de bendición para muchos que puedan escucharlo, Señor, y que sea para tu honra y tu gloria, mi Dios, y te doy gracias por haberme dado la oportunidad de conocerte.
Gracias por ser mi amigo, haber sido mi amigo, mi compañero, mi salvador. Y perdóname, Señor, por todos y cada uno de mis pecados y los de mis hermanos aquí, Señor. Acompáñanos esta noche, guárdanos y permite que no perdamos la paciencia nunca, Señor. La bendita esperanza de que tú vienes pronto, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria.